Si ahora analizamos qué pasa con dos capas de fluido, tenemos una capa y otra capa inferior. Yo lo que voy a hacer es tratar de encontrar la fuerza o el rozamiento interno que se generan entre estas dos capas. Yo sé que cuando dos capas se deslizan una sobre la otra, se producen tensiones de rozamiento interno que motivan la resistencia al movimiento. Estas tensiones o rozamientos por unidad de superficie son proporcionales a las variaciones de velocidad. O sea que yo tengo acá una velocidad y acá tengo una velocidad v y acá tengo una v diferencial de v. Esas tensiones, que la tensión es una fuerza por unidad de superficie, porque acá sí tiene que ver, a diferencia de lo que pasaba con la fuerza de rozamiento de los sólidos, tiene que ver la superficie que yo estoy considerando. Entonces yo lo que tengo que hacer es analizar la fuerza por unidad de superficie, eso lo llamo tensión, y esa tensión tau va a ser proporcional ¿a qué? A la variación de la velocidad respecto de que si estas dos capas están separadas a una distancia diferencial de s, yo sé que las tensiones son proporcionales a las variaciones de la velocidad respecto de s. O sea que yo puedo escribir que la tensión tau va a ser igual a la variación de la velocidad respecto a lo largo de la sección por un coeficiente de proporcionalidad. Ese coeficiente de proporcionalidad es el que llamamos nosotros coeficiente de viscosidad o viscosidad, generalmente más que coeficiente de viscosidad. Si yo analizo las unidades de velocidad, las unidades de espacio y las unidades, o sea, la velocidad, tomemos por ejemplo metros por segundo, la separación de las capas en metros y la tensión en kilos metros cuadrados, que voy a tener, si yo despejo, voy a tratar de encontrar la unidad de la viscosidad, o el coeficiente de viscosidad. Entonces yo que voy a tener, que va a ser igual a tau sobre dv sobre ds, y si yo reemplazo tau en kilos metros cuadrados, la velocidad metros por segundo sobre metros, y esto me va a quedar en kilos por segundo metros cuadrados. Esto sería en el sistema técnico o gravitacional. O sea que conceptualmente sería la fuerza por tiempo sobre superficie. Esto es lo que se llama viscosidad absoluta. Si nosotros vamos al sistema CGS, vamos a tener como unidad de fuerza ladina por segundo sobre centímetros cuadrados. Y esto es lo que nosotros llamamos poids. Y si nosotros tomamos, por ejemplo, para entender qué es un poids, ¿no? Si nosotros aplicamos a una capa con respecto a la otra una fuerza de una dina, esta capa tiene 1 centímetro cuadrado y esta otra tiene 1 centímetro cuadrado y están separadas 1 centímetro, y aplico una fuerza de una dina, la diferencia de velocidad que va a haber entre las dos capas va a ser de 1 centímetro por segundo. Si ahora analizamos un poco la unidad del poids, yo tengo acá una tabla, la tenía preparada pero ahora no la encuentro. Esta, acá está. Tenemos unidades, el centipoise, porque el poids es una unidad un poco grande. El centipoise, que es 10 a la menos 2, se utiliza para medir la viscosidad de los líquidos. El milipoise, que es 10 a la menos 3, el micropoise, 10 a la menos 6 poise, eso se utiliza para los gases. Y hay una equivalencia entre,
por ejemplo para los aceites, con el grado SAE. Esto es una asociación que mide o tiene todo un sistema de referencias, y hay una equivalencia entre la norma SAE y los centipoise, que es la medida que nosotros conocemos. Así, por ejemplo, un aceite SAE 10 tiene una viscosidad en centipoise entre 160 y 220 centipoise, así el 20 SAE y el 30 SAE. Esta viscosidad, o sea, los aceites, hay nuevas generaciones, bueno, más allá de los aceites sintéticos, pero el aceite, o sea, que la viscosidad, en realidad, la viscosidad depende de la temperatura, o sea, es función de la temperatura. Cuando un aceite SAE 10, esto es a temperatura, esto se mide a una temperatura, por ejemplo, ambiente. Si yo caliento el aceite, la viscosidad empieza a disminuir. En el caso de los motores, se genera una película, por ejemplo, entre una biela y el árbol cigüeñal, una película de aceite que evita que haya rozamiento entre metal y metal. Esa película de aceite que se genera cuando el motor está frío, el aceite tiene una viscosidad. Cuando el motor empieza a calentar, esa viscosidad comienza a disminuir. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros pusiéramos un aceite de mucha viscosidad, como un SAE 30, un SAE 40, solucionaríamos el problema del funcionamiento del motor con la temperatura. Pero, ¿qué ocurre? Cuando el motor está frío, tiene dificultades para girar, o sea, se pone muy pesado para el motor de arranque y otras dificultades. Razón por la cual se ha evolucionado y ha hecho su aparición los aceites multigrado. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen los aceites, por ejemplo, un 1540. Este aceite tiene diferentes propiedades. Tiene una viscosidad a baja temperatura de 15 y una viscosidad a alta temperatura de 40. Esto es justamente por el desarrollo de las propiedades del aceite, de los agregados y otros aditivos. Pero es una combinación de un aceite 15 con un aceite 40. En frío tiene 15 y en 40, y en caliente tiene 40